Bienvenidos a Conectar para Brillar, un podcast para volver a vos y vivir con más conciencia y bienestar. Mi nombre es Vanessa Lauk, especialista en comunicación consciente y desarrollo personal. Bienvenido a un nuevo episodio. Bienvenidos al episodio 51 de Conectar para Brillar. Estamos iniciando la nueva temporada de este podcast y en esta oportunidad vamos a estar hablando de cómo cambia nuestra verdad cuando cambia nuestra realidad. A veces por las decisiones que tomamos y otras por cosas que nos pasan que no podemos predecir, que nos tocaron. Así que hoy vamos a estar hablando de este tema tan importante para que podamos reflexionar juntos y entender cuál es nuestra verdad hoy, cuál es nuestra realidad hoy. ¿Por qué traje este tema hoy acá? Bueno, porque hace unos días hice una entrevista en mi programa de streaming y la persona que estaba entrevistando dice: yo busco comunicar mis vivencias porque esa es mi verdad y mi realidad en ese momento. Entonces comparto lo que me está pasando en ese momento. Esa es mi verdad y mi realidad. Me quedé pensando, me quedo resonando en la cabeza y dije, ¿cuál es mi verdad y mi realidad hoy? Cuando yo empecé con Conectar para Brillar, hace 3 años, era otra Vanessa. Y no es que uno cambia la esencia de quién es, ¿no? Sino que le van pasando cosas, como dije al principio, vamos tomando decisiones, o también la vida nos va poniendo en el camino situaciones, y vamos transformándonos. Y esa transformación impacta en nuestra realidad y en nuestra verdad. Si yo hoy los hago escuchar, que los invito a todos, a los que no hayan escuchado nunca el podcast o quieran volver a escuchar el episodio número 1, no soy la misma persona que empezó a hablar hace 3 años. Yo cuando empecé con Conectar para Brillar, fue como un hobby, fue con la intención de contarles mi historia de desarrollo personal que yo empecé a transitar hace muchos años atrás. Y dije, siento que esto lo tengo que compartir con las personas porque a mí me ayuda un montón todo lo que vengo haciendo y puede ayudar a otros. Y así fue como empecé a contar mi historia de cómo yo logré conectar conmigo misma y entender que la luz y el brillo de cada uno viene de adentro. También trabajé mucho la comunicación conmigo misma, me formé en PNL, ahora estoy terminando un taller de escritura terapéutica que me encanta y lo voy a sumar a todo lo que estoy haciendo. Pero en ese entonces yo trabajaba en relación de dependencia, estaba como enfocada en lo profesional desde otro lugar. Nunca me imaginé cuando empecé el podcast que mi realidad iba a ser la que es hoy. Que más adelante ya les voy a ir contando todo lo que estoy haciendo y lo que tengo en mente hacer. Entonces, claramente yo no soy la misma que hace 3 años. Y lo que hago y cómo me siento, más allá de que hay etapas en la vida también, y bueno, yo mientras estaba haciendo el podcast cumplí 40 años y cuando uno cambia de ciclos, digamos, como mujer también, ¿no? Tenemos cambios hormonales, ya es como que empezamos a disfrutar de otras cosas de la vida. Entonces, si yo hoy tengo que hacer una lista, por ejemplo, que también los invito a ustedes, ¿no?, a pensar qué responderían, es ¿qué priorizamos hoy? ¿Cuál es el orden de las prioridades que tengo hoy? ¿Qué nos da sentido al levantarnos cada día? ¿Qué es lo que a mí me motiva hoy a levantarme cada día? ¿Dónde tengo puesta la atención? ¿En qué estoy poniendo la atención hoy? Eso hace nuestra realidad. Más allá de que sea una decisión o no, digo, pensar, ¿en qué estoy poniendo la atención hoy? Y bueno, también qué metas u objetivos siento que han cambiado desde hace un tiempo atrás esta parte, ¿no? Entonces digo, es importante que podamos revisar y hacernos preguntas para entender si estamos viviendo también en coherencia con quiénes somos hoy o con quién queremos ser hoy. Porque muchas veces nos quedamos como enganchados con el pasado y decimos, no, pero yo pensaba así, hacía las cosas así, opinaba así. Y somos como muy duros con nosotros
yo vivía equivocado o pensaba que las cosas eran diferentes, antes hubiera hecho otra cosa. Y sí, porque antes eras otra versión, antes no contabas con las herramientas que contás hoy, antes no habías vivido las cosas que viviste hasta acá, antes eras una versión de vos mismo con con otras vivencias, con otras herramientas. Entonces, seguramente no ibas a poder pensar, analizar, experimentar, decidir como lo harías hoy. Y es importante que podamos tener presente eso, ¿no? Porque como que si no nos quedamos enganchados y por más que queramos, hoy no vamos a ser los mismos, porque nos pasaron cosas a todas las personas. Algunas por ahí más trascendentales, a otras no tanto, pero la vida es eso. Eh, entonces es importante que podamos eh, querer abrazar a esa versión nuestra, ser compasivo y decir, sí, antes yo hubiera dicho esto, ahora digo esto, también aceptar lo que ahora pienso, lo que ahora opino, lo que ahora siento, aunque no sea lo mismo. O sea, no es grave cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestras opiniones o lo que sentimos, ¿no? Porque claramente eso puede cambiar y no es grave ni está mal equivocarnos o cambiar de idea. Lo que sí puede ser grave y no aportar a nuestro bienestar es vivir sin coherencia con lo que hoy queremos ser, con la versión de nosotros mismos que estamos queriendo ser hoy y que no nos permitimos, porque pensamos que tenemos que sostener aquella versión que construimos en algún momento. Entonces te invito a preguntarte si estás viviendo con la verdad actual, con la verdad que querés vivir hoy, con la realidad que querés vivir hoy, o la que está alineada con la versión tuya que construiste años atrás. Hay un libro que yo leí hace muchos años que se llama El libro de los 4 acuerdos, de Don Miguel Ruiz, y uno de los acuerdos te invita a no tomarte las cosas personal. O sea, a veces, dice él, vivimos con creencias que ya no van con nosotros. Entonces, esa verdad, mi verdad, es un acuerdo interno viejo que tengo conmigo que ya no resuena con lo que creo hoy, con lo que siento hoy, con lo que pienso hoy. Entonces, miren qué importante que es poder revisar esas creencias que nosotros tenemos sobre la vida, sobre nosotros mismos, sobre los otros, sobre las cosas que nos pasan. Es re importante poder tener esto presente y ser conscientes de que, nada, que hay cosas que a veces ya no nos resuenan y está bien. Seguramente si te pones a pensar, porque a ver, uno está en la vorágine del día a día, de la rutina, de los hijos, el trabajo, los amigos, y por ahí no se frena a pensar en estas cosas. Entonces yo te digo, si hoy vos tuvieras que pensar qué creencias sentís que cambiaste en todo este tiempo, vamos a, no sé, de acá 5 años para atrás. Después de la pandemia, por ejemplo, que la pandemia fue bastante bisagra y es como algo que marcó un antes y un después en muchas personas. Entonces, ¿qué creencias sentís que estás sosteniendo o que cambiarías? ¿Qué creencias antes vos defendías y ahora no sostenés, digamos, y no las sostendrías? ¿Cuáles pueden ser? A mí, por ejemplo, me pasó que en todo este camino que vengo haciendo de desarrollo personal, fui aprendiendo muchas cosas. Estos últimos 3 años aprendí un montón. Te invito a suscribirte a mi canal en YouTube, a seguirnos en Instagram, en Spotify y a sumarte a esta comunidad hermosa donde podemos motivarnos y brillar juntos. Todas las entrevistas que hice, todas las personas que conocí, todas las terapias que fui haciendo para conocerme más, para entenderme, para desentrañar algunas cuestiones que no entendía, para aclararme. Todo eso me hizo cambiar de perspectiva muchas cosas. Pero hay cosas muy importantes que pude cambiar y que me modificaron mi forma de relacionarme con los demás y también conmigo misma, que una es la de querer tener razón y que todo es blanco y negro. Yo era una persona muy blanco y negro y que quería tener, o sea, y siempre quería tener la última palabra o peleaba en una discusión por tener la razón.
hasta que entendí que no se trataba de eso. Me llevó mucho tiempo, pero cambia totalmente desde qué lugar uno se relaciona, cómo se toma las cosas, cómo reacciona cuando se corre de ese lugar. Bueno, lo que dije antes, de tomarte las cosas personal, antes de tomarte algo personal, hacer como una pausa y decir, che, esto no es conmigo. Esta reacción de esta persona, esta decisión, esta no es conmigo. Y pensar qué proceso estará haciendo, qué le habrá pasado para estar así. No somos el centro del mundo y no todo lo que hacen los demás es contra nosotros o pensando en nosotros. Corrernos un poco de ahí, ¿no? A las personas, no sé, cuando alguien no te contesta un mensaje o quedó que iba a llamarte y no te llamó o te contestó mal de pasado y decís, ¿qué le pasó? Y bueno, a todos nos pasan cosas y a veces no es con uno y hay que entender cuándo hacerse cargo y cuándo no de lo que pasa alrededor, ¿no? Otra cosa que también a mí me ayudó mucho y aprendí y cambié fue el tema de entender cuándo es válido decir algo y cuándo no, aprender a callar, a escuchar, cuándo voy a sumar con lo que digo. A veces es preferible no decir nada. Yo soy muy verborrágica, me gusta hablar mucho y a veces uno piensa que todo lo que tiene para decir es importante y no. Entonces también entender cuándo lo que vas a decir suma y cuándo va a restar y cuándo suma un silencio. Los silencios también comunican y escuchar, aprender a escuchar. Eso es algo que aprendí y sigo aprendiendo y es hermoso poder escuchar con atención plena lo que el otro está diciendo. Ahí es donde realmente incorporamos, aprendemos, internalizamos eso que estamos recibiendo. Y otra cosa que aprendí, que era una palabra que escuchaba de pasada, que leía en algún libro, quizá en la Biblia, que es la palabra compasión. Lo que me cambió a mí, poder tener compasión. Y miren cómo me pongo. Yo cero compasiva conmigo misma y es algo que hoy todavía me cuesta, aunque soy consciente y lo practico. Qué importante poder ser compasivo con nosotros mismos. Eso nos ayuda a también poder hacerlo con los demás. Y es algo que nos cuesta tanto decir, practicar, darnos la palmadita en el hombro, el abrazo que necesitamos, la contención. Nada, a mí me pasa mucho con el tema de la maternidad, que muchas veces me castigo en cómo por ahí le contesto a uno de mis hijos, cuando ya no tengo más paciencia, o a veces también me pongo a la altura y estoy aprendiendo a ser mamá. Todos, cada uno en el rol que esté ocupando está aprendiendo. Y acá lo importante es distinguir cuando hay intención, cuando las cosas se hacen de manera intencional o cuando se hacen sin intención. También somos responsables de cómo reaccionamos ante las cosas que nos pasan. Pero eso de que seamos responsables y hacernos cargo no significa que nos demos palo. Significa decir, che, bueno, acá me equivoqué, pedir disculpas a quien corresponda y disculparnos también a nosotros mismos. Saber perdonarnos y decir, che, esta vez no lo quise hacer así, me salió mal, me perdono y tomo conciencia de no repetir y que la próxima voy a reaccionar diferente. Entonces eso también es aprender a reaccionar, nada, y me parece que es algo que a mí me sumó y bueno, si los quería compartir. Que no viene al tema de hoy quizá, pero bueno, ese es uno de los cambios también que yo tuve, que me ayuda mucho hoy a reflexionar y a seguir aprendiendo sobre eso. Por eso es muy importante revisar quiénes somos hoy, cuál es la versión con la que nos sentimos cómodos hoy, porque a veces nos quedamos con versiones viejas para no incomodar. Cambiar incomoda, que nuestro entorno perciba nuestros cambios incomoda. A nosotros, a los demás, por ahí te dicen, ay, pero
¿vos qué estás diciendo? ¿Vos qué estás haciendo eso? ¿Por qué cambiaste ahora de idea? ¿O por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Bueno, eh, el mundo tiene el derecho a preguntar, pero está en vos cómo reaccionás a eso. Y acá lo importante es priorizarte vos y qué te hace sentir cómodo a vos más que a los demás. Entonces, empezar a practicar esto, decir, che, yo me siento cómodo siendo esto. Y no se trata de no relacionarte con esas personas que no te entienden, sino se trata de decir, yo soy esto, me amo así, y el problema lo tiene el otro. Y si le gusta bien y si no también, y se tendrá que adaptar, eh, porque vos no podés dejar de ser quien querés ser o hacer lo que querés hacer porque vas a incomodar a alguien más. Si esa persona o esas personas o ese entorno te quiere, te va a querer con la versión anterior, con la versión nueva, eh, porque va más allá de, de eso. Y si no, por ahí, bueno, no era tan fuerte esa relación o no estaba tan claro que seas parte de eso, digamos. Es re importante para sentirnos bien y poder construir nuestra felicidad y nuestro bienestar, sentirnos parte de los lugares donde estamos o de las cosas que hacemos. Eso sí, eso no está en discusión. Pero bueno, a veces quizá ya no somos parte. O sea, cuando vamos cambiando, a veces también necesitamos salir de grupos, situaciones, círculos que ya no resuenan con nosotros. Y está bien, y no significa dejarte de hablar, ir al extremo, sacar de tu vida a personas. No, sino significa, che, no estoy resonando más con este grupo, no estoy resonando más con este trabajo, no estoy resonando más con esta situación particular, estoy pensando en cambiar y hacer otras cosas, los quiero, los amo, siguen siendo parte de mi vida, pero voy a empezar a hacer otras cosas, por ejemplo. Porque a veces se piensa que por dejar de formar parte de algo es como dejar morir. No, se puede renovar, restaurar las cosas, las relaciones, los trabajos, o sea, se puede renovar, buscarle una manera diferente de hacerlo sin que eso tenga que morir, pero que sí tenga que ver más con vos. Hasta acá venimos hablando de esa verdad, esa realidad que vamos modificando por nuestras decisiones, por nuestros cambios de pensamientos, de experiencias, las cosas que vamos adquiriendo y nos van pasando nos van ayudando a tener esta transformación. Si nos permitimos que pase, por supuesto. Pero hay otra parte también que dijimos al principio, que son esas cosas que nos pasan, que no podemos prevenir, que no podemos controlar, que no decidimos, que son crisis, decepciones que sufrimos, duelos, pérdidas de seres queridos, y esas cosas no las podemos prevenir, no las podemos controlar, son cosas que pasan y también nos hacen tocar fondo, sentir que estamos vacíos y nos obligan a cambiar y nos obligan a transformarnos, aunque no queramos. Entonces, nada, esa es la vida y por eso es tan importante que podamos ser flexibles, que podamos aprender la importancia de cómo reaccionamos a esas cosas que nos pasan, lo que decía antes del libro, esos acuerdos internos viejos que tenemos, cómo lo nuevo que nos llega nos ayuda a ver las cosas de otra manera. Así que bueno, hoy, para ir cerrando este episodio, mi vida es otra, mi realidad es otra, mi verdad es otra. Hoy estoy buscando vivir un poco más tranquila, disfrutar de mi familia, poder ayudar a otros con el programa de streaming, con el podcast, como vengo haciendo, dándoles herramientas, presentándole personas con las entrevistas que los puedan ayudar. Pero también empecé una nueva etapa donde quiero ayudar a otros a través de mis sesiones de comunicación consciente para que puedan mejorar cómo se están comunicando consigo mismos, cómo se están comunicando con los demás, sumando toda la formación de PNL, de programación neurolingüística y de escritura terapéutica, que realmente es espectacular cómo nos puede ayudar a escribir. Eh,
seguir las guías que están específicamente realizadas para las distintas cosas que tenemos que trabajar con nosotros mismos. Es una gran herramienta cuando a veces no sabemos cómo decir o nos cuesta ir a un psicólogo porque no podemos poner en palabras lo que queremos decir discursivamente. Bueno, en la escritura todo sale, así que es muy hermoso. Y también estoy empezando a realizar acciones de bienestar para empresas. Y la verdad que yo cuando empecé el podcast, que fue como un hobby que les decía al principio, jamás me imaginé que me iba a conectar de vuelta con esta vocación tan grande que tengo de comunicar a través de entrevistas, de los medios. Y se convirtió hoy en mi objetivo, mi meta es esta, poder conducir mi programa, hacer este podcast, poder llevarle a otros herramientas de bienestar. Y bueno, y al final de todo esto, la frutilla de la torta también, es que logré conectar con la música de vuelta. El año pasado empecé a tocar y voy a seguir tocando este año. Agradecida total, hoy con mucha gratitud de la verdad y la realidad que tengo hoy, que también me hizo pensar un poco en hacer este episodio y traerles esta reflexión a ver si a ustedes también los puede ayudar a pensar este 2026 y entender dónde están parados hoy. Les voy a dejar un ejercicio muy cortito para que puedan hacer, que sería hacer 2 columnas y en una poner qué estaban haciendo hace 3 años, cuál era su verdad hace 3 años y cuál es su verdad hoy. Y después preguntarse, ¿qué es lo que cambió de hace 3 años a esta parte? ¿Qué me mantiene? ¿Qué se mantiene? ¿Qué se sigue manteniendo, que disfruto, que me gusta, que quiero seguir manteniendo? ¿O qué se mantiene que ya no, siento que no resuena más conmigo? ¿Qué me duele reconocer? ¿Hay algo que esté doliendo reconocer? ¿Y qué es lo que me da orgullo? Entonces, esas preguntitas y reflexionar sobre dónde estaban parados hace 3 años y dónde están parados hoy. Gracias por escuchar y por ver Conectar para Brillar. Gracias por compartirlo y recomendarlo, porque eso ayuda a que esta comunidad crezca y podamos llegar cada vez a más personas para ayudarlas con este contenido. Los invito a suscribirse a mi canal @Vanelau por YouTube y a seguirnos en nuestras redes @Vanelau en Instagram y en Spotify @Conectar para Brillar. Gracias nuevamente, espero que les haya servido y que puedan encontrar su verdad y realidad hoy y nos vemos en un próximo episodio de Conectar para Brillar.